Bueno, ahí está el título, ¿sí? Bueno, qué marco o qué preparación para recibir la palabra, ¿no? Queremos seguir en este orden y me acordaba, ¿no?, de algo que contaban hace mucho, ¿no?, que decía que era un hermano de estos gringos, ¿no?, estos extranjeros que vinieron a entregarnos la palabra. Dice que no manejaba muy bien el idioma, así que él dijo que iba a embrollar un pasaje, ¿ah? Y él quería decir que lo iba a explicar, pero no sé si después al final parece que lo terminó embrollando nomás, ¿sí? Así que esperemos que no pase lo mismo esta noche, ¿ah? Creo que no. Han orado por mí, han orado por la reunión, así que vamos a disfrutar de la palabra del Señor, ¿sí? Vamos a ver unas biografías, como dice ahí, ¿sí? Podemos mirar la palabra y no sé si esto está funcionando o si lo estoy manejando mal, no sé. ¿Ahí? No. Bueno, a ver si me lo arregla Brian, ¿sí? A ver. Son las manos mías entonces. A ver, pues yo estoy... ¿Cómo? Bueno, gracias. Bueno, la ventaja entonces que uno tiene cuando puede ver la biografía de un personaje, ¿sí? Que uno puede considerar todo el ambiente, ¿sí? Puede considerar toda la vida, puede ver desde el principio hasta el final, ¿sí? Puede ver el ambiente en que creció, los padres que tuvo, qué es lo que influyó en esa persona, para que esa persona llegara a actuar como lo hizo, ¿sí? Así que vamos a ver, son 5 en realidad, vamos a ver si tenemos tiempo. Ajá, ahí está. Bien, para adelante. Bueno, a ver ahí entonces. Ahí está, bien, ahí está. Bien, entonces ahí hay un versículo que nos dice esto, ¿sí? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Ah? Entonces, ahí el mismo apóstol Pablo, ¿sí?, en el libro de Romanos está diciendo esto, que esas cosas que están escritas antes tienen un propósito, ¿sí? No están escritas para llenar páginas o para hacer algo llamativo nada más, sino para que nosotros tomemos lección de allí de lo que se dice, ¿sí? Y dice, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Si de algo nos habla la palabra de Dios es de la esperanza, ¿sí? Y es una esperanza que tiene fundamentos, ¿sí? Hay esperanzas que no tienen ningún fundamento, son eso nada más. Un veremos, un quizás, ¿sí? La esperanza de lo que nos habla la palabra tiene fundamento, tiene la firma y tiene el sello del Dios vivo, ¿sí? Así que tenemos esperanza. Vamos a empezar entonces con el primero, con Jacob, ¿sí? ¿Quién conoce la historia de Jacob? En parte, levanten la mano, no tengan. ¿Quién ha leído y conoce la historia de Jacob? ¿En parte o totalmente? Son algunos, no todos, ¿ah? Bien, entonces vamos a ir viendo algunas cosas de él, ¿sí? De él tenemos todo, ¿sí? Conocemos su nacimiento, su desarrollo en la vida y su final, ¿sí? Bien. Bueno, ahí no está muy clarito, pero eso es lo que vamos a desarrollar ahí, ¿sí? El nacimiento de la juventud no dice nada, pero el robo de la primogenitura, de la bendición, su huida a Egipto, su encuentro con Dios, los años que pasó en Aram, su regreso y la lucha con el ángel y su vida en Egipto, ¿sí? Bien, vamos a sacarlo de acá. Bueno, todo bien. Bien. ¿Sí? Ahí está entonces su nacimiento, eso es Génesis capítulo 25, ¿eh? Si no se ve bien ahí, yo lo voy a tener que leer acá porque me ha costado un poquito leerlo así al revés, ¿eh? Esos son, bueno, ahora vamos a ver qué son, ¿eh? Son unos gemelos esos, ¿eh? ¿Por qué son
¿Por qué están esos gemelos ahí? O mellizos. Porque desde el vientre peleaban Jacob con su hermano. Jacob con su hermano. ¿Ah? Eran, algunos dicen que eran mellizos, otros dicen que eran gemelos, pero bueno, ahí está, ¿sí? Entonces el versículo 19 del capítulo 25. ¿Sí? Podemos leer desde ahí. Dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y ahí está, ¿sí? Dice, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Versículo 23 dice, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. O sea que Isaac, dicen ahí, yo el otro día escuchaba algunos mensajes y dice yo, Isaac, Rebeca, 20 años han estado orando, ¿sí? Entonces decía, no te desanimes, hermano, y sigue orando, ¿sí? Pero bueno, nosotros tenemos que centrarnos más bien en Jacob, ¿sí? Ahí entonces se nos da algo de su nacimiento, ¿sí? Y ya se profetiza lo que iba a ser su vida, ¿sí? Su nombre también tiene que ver con esto, ¿sí? Significa el suplantador o algo así, ¿sí? Entonces allí la profecía es que él que era menor iba a recibir la bendición o la primogenitura, ¿sí? Ya Dios lo había profetizado eso. Y yo elegí a Jacob y yo siempre que leo la historia de él, es una historia fácil de interpretar, ¿no? Porque uno puede ver a un hombre natural, a un hombre terrenal, ¿sí? Que entiende que hay bendiciones en Dios y las quiere tomar, ¿sí? Las quiere para sí, pero quizás no hace lo que tiene que hacer, ¿sí? Nosotros, al igual que Jacob, hemos recibido de nuestros padres, y acá lo vamos a ver ahora enseguida, una naturaleza, ¿sí? La naturaleza humana, podríamos decir. Nosotros en la palabra leemos que es la naturaleza adámica, o la que viene de Adán, ¿sí? Es la que nos lleva a hacer y actuar como actuamos nosotros cuando no conocemos a Dios. Ahí el pasaje es Romanos capítulo 9, ya les digo bien el versículo. A ver, ya les digo. Lo he perdido el pasaje. Si me pueden ayudar es el que habla, no sé, Nino, si te acordás, el que dice que por Adán todos pecaron. Si se acuerdan de ese pasaje, yo lo he confundido. En Adán todos pecaron, claro. Está en el capítulo 5 de Romanos. 5, perdón entonces. Capítulo 5 entonces. Fue creado el primer hombre, Adán, alma viviente, posterior a Adán, espíritu vivificante. Ajá. Bien, ahí está. Dice, ahí está, miren, yo lo había confundido con otro. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Dice el 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán,
el cual es figura del que había de venir. ¿Sí? Bueno, después leemos los otros, pero está claro ahí lo que dice la palabra. Si nosotros hemos recibido nuestra naturaleza pecaminosa de nuestros padres, y a su vez si nos remontamos hasta el principio, la hemos recibido de Adán, ¿sí? Es esa naturaleza que a nosotros nos lleva a ser contrarios a Dios, básicamente, ¿sí? Que Dios dice esto va por acá y nosotros queremos ir por otro lado, ¿sí? No queremos hacer lo que se nos ordena y mucho menos si Dios nos lo dice, ¿sí? Esa es la naturaleza que hemos recibido, ¿sí? Adán no es que se convirtió, había una discusión ahí o un dilema que se planteaba, ¿sí? Decían siempre, y yo esto quizás ya lo haya planteado otras veces, pero decía, ¿sí? Decía lo siguiente, dice, el árbol de manzanas es árbol de manzanas por las manzanas que da o al revés, da manzanas porque es un árbol de manzanas, ¿sí? Entonces estaba ese dilema allí, ¿sí? Ahora, el pecador, ¿es pecador cuando peca? ¿Sí? Cuando ya cometió un pecado, o realmente esos pecados que comete, los comete porque eso está en su naturaleza, ¿sí? Más bien sería esto, ¿sí? Comete esos pecados porque esa es su naturaleza, ¿sí? Es una naturaleza que no puede agradar a Dios, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos recorriendo la vida de Jacob, vamos a ver estas cosas, ¿sí? Así que vamos a seguir, pero tengan en cuenta eso, ¿sí? Nuestra naturaleza original, ¿sí? Mientras Dios no intervenga, nuestra naturaleza es de desobedecer a Dios. Y nuestra naturaleza, por más que nosotros hagamos cosas, no le agrada a Dios. Si nosotros tratemos de agradarle, eso es contrario también a la voluntad de Dios. Si Él quiere intervenir en nuestra vida. Cuando Dios interviene en nuestra vida, dice que aparte de esa naturaleza pecadora, nosotros recibimos de Dios una nueva naturaleza, ¿sí? Recibimos la naturaleza divina, la naturaleza de Dios, y esa es la que nos permite obedecerle. No porque nosotros estemos generando algo, sino que Él ha puesto en nosotros de Él mismo, ¿sí? Por decirlo así, y eso es lo que produce las cosas que a Dios le agradan, ¿sí? Entonces, hasta que no tengamos esa naturaleza transformada, esa naturaleza nueva, no podemos agradar a Dios. Mire, dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sí? Ahí está entonces las dos naturalezas, las dos cosas, ¿sí? La naturaleza que traemos original, ¿sí? Y la otra que Dios pone. Pero ahí está dando algunas condiciones, ¿sí? Dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es algo que se produjo, no es algo que existía de forma natural, ¿sí? Entonces usted tenga en cuenta eso, cuando vamos viendo ahora la vida de Jacob, va a ver esas cosas, y va a ver cómo la parte natural de él trata de apropiarse de las cosas de Dios, ¿sí? A lo largo de toda su vida, ¿sí? Y eso es entonces nosotros, una vez que recibimos a Cristo como Salvador en nuestras vidas, como Salvador y Señor, o Señor y Salvador, como quiera, nosotros tenemos las dos naturalezas, ¿sí? Y de alguna manera tenemos la posibilidad de elegir, o andamos en esa nueva naturaleza y vivimos para Dios, o seguimos siendo rebeldes y hacemos las cosas a nuestra manera, ¿sí? Que no solamente es esa vieja naturaleza hacer cosas malas, ¿sí? A veces también queremos hacer las cosas de Dios, y eso es lo que quizá le pasaba a Jacob. Queremos hacer las cosas de Dios, pero sin depender de Dios, sin consultarle a Dios, con nuestro propio esfuerzo, ¿sí? Y eso a veces nos lleva a grandes fracasos, ¿sí? Entonces ahí ya leímos algo del nacimiento, ¿sí? Ya sabemos cómo va a ser la vida de él, ¿sí? De alguna manera Dios ya le había dado la bendición, pero él después ya, ahora vamos a ver que él se la quiere apropiar para sí mismo, ¿sí?
seguido ahí a lo que leímos en Génesis 25, ¿sí? Seguido, 25 horas, sí. Bien. Sigue después lo que es, en realidad yo dije el robo de la primogenitura es la venta de la primogenitura. Esaú lo quiso hacer así, ¿sí? Dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. ¿Sí? Y Jacob no perdió oportunidad. Dijo, acá está la mía, dijo él. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. En ese tiempo entonces la palabra era un documento firmado, ¿no? Valía, ¿sí? Entonces Esaú le vendió, y mediante un juramento le vendió la primogenitura, ¿sí? El mayor era el que heredaba todo, y en este caso eran bendiciones de parte de Dios, ¿no? Él iba a hacer todo aquello que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac, ¿no? Que le iba a dar una tierra, ¿sí? Que lo iba a bendecir, que su descendencia iba a ser millones y millones, ¿sí? Bueno, todas esas bendiciones, ¿sí? Las tomó Isaac, las tomó Jacob en aquel día, ¿sí? Esaú fue, se las vendió, ¿sí? Se las dio, no es que se las sacó por la fuerza, pero ya vemos entonces cómo actuaba este hombre, ¿sí? Dios ya le había prometido que iba a ser el mayor. Yo no sé cómo hubiera sido eso, ¿sí? Si Jacob no hacía esto, ¿sí? No sé cómo hubiera sido, pero Dios ya le había dicho que se lo iba a dar, ¿sí? Pero él tomó una bendición espiritual con herramientas carnales, con herramientas, y uno se sorprende porque dice, bueno, está tomando una bendición espiritual a través del engaño, podemos decir, o a través de herramientas mentirosas, pero así fue, ¿sí? Entonces vemos un hombre contradictorio, ¿sí? Por un lado él valora las cosas de Dios, pero por otro lado se esfuerza por tomarlas él, ¿sí? No va a ser que él dijera, Señor, ¿cómo tengo que hacer? Ya has prometido que me vas a dar esta bendición, ¿cómo tengo que hacer para apropiarme de ella? ¿Sí? Y nosotros a veces hacemos lo mismo, ¿sí? Nosotros a veces queremos recibir bendición de Dios, pero no hacemos lo que Dios nos dice, ¿sí? Hacemos lo que a nosotros nos parece que Dios diría que tenemos que hacer, ¿sí? Lo que a nosotros nos parece, sin consultar la palabra y sin consultarle al Señor, ¿sí? Entonces, ahí estaba Jacob, y ustedes vayan viendo entonces cómo actuaba él, ¿sí? Lo otro también es el robo de la bendición. Eso está en el capítulo 27, ¿sí? Bueno, ahí no vamos a leerlo todo, pero dice, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. ¿Sí? Bueno, después entonces cuando Esaú va a hacer esto, Rebeca, que es la madre de los dos, está escuchando ahí y dice, bueno, le hace a Isaac preparar, a Jacob, perdón, le hace preparar un cabrito ahí, ¿cierto? Le hace vestirse con ropas para engañar también a Isaac, porque Isaac no ve bien, pero le hace poner vestidura así, piel ahí de cordero, no sé de qué, para que Isaac crea que Jacob, que es lampiño, como dice ahí, ¿sí?
y el otro era velludo, ¿sí? Para engañarlo en eso y decir, bueno, es Esaú el que viene acá, ¿sí? Isaac después por ahí, ustedes después sigan leyendo la historia, Isaac dice, es la voz de Jacob, dice, pero el olor de los vestidos y es de Esaú, así que lo bendice. Tampoco consulta al parecer a Dios, ¿sí? Pero acá otra vez Jacob hace lo mismo, ¿sí? Toma una bendición por medios tramposos, ¿sí? Bien, y esa es entonces la vida de Jacob. Hasta ahí, ¿sí? Él va haciendo eso, ¿sí? Después vamos a ver un versículo que nos dice, ¿sí? Bueno, ahí es la huida, ¿sí? Yo no lo voy a leer porque se va a hacer más tarde, muy tarde, ¿sí? Entonces él tiene que escaparse, se va a donde había estado, donde era la casa de su madre, se va con su tío, ¿sí? Mientras él va por el camino, se acuesta y sueña, ¿sí? Y Dios le promete bendecirlo, ¿sí? Bien, ahí, ese sí lo vamos a tener que leer, pero también fíjense que es algo curioso, ¿no? Ese es el capítulo 28, ¿sí? Versículo 10. Dice, salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje, puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Dice versículo 14, será tu descendencia como el polvo de la tierra, te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Bueno, miren, versículo 18 dice, se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, dice, aunque Luz era el nombre de aquel lugar primero. Dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. ¿Sí? Y a mí me sorprende esto porque Dios ya le acaba de prometer que le va a dar todo. ¿Sí? Y él ahora Dios se lo promete de una manera incondicional. Y él ahora lo hace condicionalmente. Si él hace un pacto de parte de él hacia Dios, dice, si Dios me da esto, si Dios me da lo otro, si Dios hace, entonces Dios, él va a ser mi Dios, ¿sí? Pero Dios ya le acaba de prometer que le va a dar esas cosas, ¿sí? Pero esa es la naturaleza de alguien que no confía plenamente en Dios, que no ha aprendido esa lección, ¿sí? Ustedes ahí van viendo cuál es la forma de ser de él y de la forma que él actúa, ¿sí? Nosotros a veces hacemos lo mismo, pero ahora empieza, ¿sí? La historia de Jacob, empieza la otra parte, ¿sí? Eso es lo que acabamos de leer, ¿sí? Empiezan los años en Harán, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas capítulo 6, versículo 7, ¿sí? Entonces, de ahora en más, Jacob empieza a recibir de lo mismo que él ha sembrado, ¿sí? Ahí, después cuando uno pasa a Génesis 31, 7, dice, y vuestro padre, hablando a las dos esposas que él tiene, ¿sí? El tío sería, me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, ¿sí? Lo engañaron bastante a él, ¿sí? Ustedes después lean toda la historia, pero de lo mismo que él sembró, empezó a cosechar, ¿sí? Él engañó a su hermano, engañó a su padre y demás, y después lo engañaron a él, ¿sí? Mire, ahí 2 Timoteo 3:13 dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, ¿sí? Y eso uno lo ve acá en Jacob y lo puede ver en el trato a veces en este mundo también, ¿sí? Alguien se cree por ahí vivo, viene, engaña a alguno, y viene otro más vivo y lo engaña a ese, y después otro lo engaña a ese, ¿sí?
Y así va la vida de las personas, va el mundo, ¿sí? Pero bueno, ¿cuál era? Bien, adelante. Y esa, mire, entonces esa téngala en cuenta, ¿sí? Es algo que nosotros tenemos que tener asimilado en nuestra vida, ¿sí? Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y siempre decimos nosotros, ¿sí? Si uno tiene una parcela de tierra, ¿sí? Y planta papas, y lógico que coseche papas, ¿no? ¿Sí? Ahora, si uno siembra espinas o cualquier otra cosa, y va a cosechar eso, ¿sí? Eso es una ley natural, que los entendemos todos y que es por demás lógica y obvia, ¿sí? En el reino espiritual también pasa lo mismo. Entonces nosotros eso tenemos que tenerlo a fuego en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Todo lo que nosotros hagamos, sembremos, de la manera que hagamos las cosas, no podemos esperar cosechar otra cosa, ¿sí? Nosotros vivimos nuestra vida como a nosotros nos parece, ¿sí? No consultamos a Dios, no hacemos lo que Dios dice y después nos va mal, pero no porque Dios nos maldiga, sino porque nuestras decisiones equivocadas nos llevaron a resultados equivocados, ¿sí? Nosotros tomamos malas decisiones y esas malas decisiones, no sé, a ver, vamos a decir, una persona tiene la posibilidad de prepararse, de estudiar, de capacitarse y decide no hacerlo, ¿sí? Pasan los años y se ve afligido, se ve agobiado, dice, pucha, ¿cómo no habré aprovechado a estudiar cuando podía? No es que Dios lo maldijo, él solo se maldijo. Tenía la posibilidad, quizás, vamos a decir, ya que estamos imaginando, los padres le dan la oportunidad, le permitían hacer las cosas, y no, porque estaba más lindo escaparse de la escuela, estaba más lindo no estudiar, no esforzarse, quedarse a dormir, irse a vagar por ahí, ¿sí? Y pierde la oportunidad de estudiar. Entonces, pasan los años y quizás dice, bueno, si yo hubiera estudiado, ahora no tendría que estar trabajando en esto o haciendo lo otro, si hubiera aprovechado la oportunidad, ¿sí? Pero no es que Dios puso su dedo ahí y lo maldijo, la persona sola perdió la oportunidad, ¿sí? Y eso es algo leve, cada uno puede buscar el ejemplo que quiera, ¿sí? Pero Dios está mirando, así que eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y a Jacob le empezó a pasar eso, ¿sí? Si él hubiera esperado en Dios, si él hubiera esperado, Dios ya le había dicho, Dios ya había profetizado antes de nacer que él iba a ser el primogénito y que él iba a ser el que llevara esa parte, esa bendición. Si él hubiera esperado, las cosas hubieran sido de otra manera, ¿sí? Pero él siguió ese camino, tomó las cosas por su propia fuerza, por su propia voluntad. Entonces ahí ya empezó a recibir esas consecuencias, ¿sí? Tuvo que escaparse porque el hermano estaba tan enojado que dice, cuando lleguen los días del luto de mi padre, yo, dice, a Jacob lo mato, dijo. Entonces, entre la madre y el padre dijeron que se fuera para allá, ¿sí? Que se escapara. Entonces él sale disparando, sale sin nada, ¿sí? Y bueno, llega allá y allá le pasan todas esas cosas, ¿sí? Bien. Ahí seguimos, ¿sí? Ya. Bueno, ahí está, entonces yo puse esa foto, ¿sí? Pero esa es la lucha que él tiene con un ángel, ¿sí? Este hombre era tan testarudo, ¿sí? Tan cabeza dura, que quería luchar con Dios mismo, ¿sí? Y lo anoté, capítulo 32, si no veo mal, versículo 24, 32, 24, ¿sí? Dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. ¿Sí? Y dijo, versículo 26, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces ahí Jacob también lucha hasta con un ángel, ¿sí? Entonces de ahí en más recién su vida empieza a cambiar, ¿sí? Él empieza a conformarse a lo que Dios dice, empieza a aceptar
que tiene que hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Como Dios se lo pide, ¿sí? Entonces ahí hay una enseñanza, ¿sí? Hay todo un tema que hermanos dicen que nosotros tenemos que ser quebrantados y trabajados por Dios, ¿sí? Entonces estos hermanos dicen a veces Dios da un golpe, ¿sí? Y después trabaja a la persona. A veces va trabajando en la persona y después le da un golpe final y lo termina de transformar, ¿sí? Pero es evidente que Dios tiene que trabajar en nuestras vidas, ¿sí? El de Jacob es un caso de alguien rebelde, ¿sí? De alguien que no quería sujetarse a Dios, pero Dios lo tiene que ir golpeando, ¿sí? Lo tiene que ir hasta que finalmente llega a esta parte donde Dios lo tiene que dar un golpe fuerte, por decir así. Ahí sale Jacob rengueando, ya no puede confiar en su fuerza, ya no puede escapar, ya no puede disparar, ahora tiene que depender de lo que Dios diga, ¿sí? Pero veamos esto, sí, entonces Dios tiene que trabajar en cada uno de nosotros, ¿sí? No podemos servir, no podemos ser fieles, no podemos hacer lo que Dios dice si Dios no trabaja en nosotros, ¿sí? Entonces cada uno tiene distintos áreas donde Dios tiene que trabajar, ¿sí? Dios tiene que trabajar en nuestro carácter, ¿sí? A veces no podemos servir a Dios, por ejemplo, en la congregación, si tenemos un carácter que explota, ¿ah? ¿Sí? Mire que yo fuera consejero de los hermanos, sí, viene un hermano y hace algo y yo me enojo y le digo cosas, ¿ah? Entonces Dios tiene que trabajar primero en mí. ¿Cómo voy a aconsejar yo a alguien y decirle, mire lo que Dios hizo en mí, qué sé yo? ¿Ah? Lo que puede hacer en vos, si yo apenas me enojo, apenas el hermano hace algo, lo trato mal o le digo alguna barbaridad, ¿cierto? Entonces Dios tiene que trabajar esa parte, ¿sí? Yo no puedo estar en medio de la congregación o sirviendo a alguien si tengo una vida de pecado, ¿cierto? No puedo, porque vengo a aconsejar a un hermano que está en la misma situación, es una hipocresía y es algo que no tiene sentido ni bendición. Entonces Dios tiene que trabajar esa parte, ¿sí? Entonces la lección de Jacob sería esta: nosotros tenemos que ponernos en las manos de Dios, tenemos que ponernos total y completamente en las manos de Dios para que Él nos trabaje, para que Él haga lo que Él quiere hacer, ¿sí? Tengo que aprender eso y aprender esta lección que cuesta mucho, ¿sí? Decir, yo quiero algo, ¿sí? Yo quiero obtener algo, ¿sí? Si es la voluntad de Dios, que venga, y si no es la voluntad de Dios, no, por más bueno que parezca, ¿sí? Y a veces nos cuesta, porque nosotros hay veces cosas que las queremos, que nos interesan mucho, ¿sí? Decimos, bueno, yo quiero esto, ¿sí? Sea lo que sea en nuestra vida. ¿Es la voluntad de Dios? Sí, bueno, lo voy a tener. No es la voluntad de Dios y no insistamos, porque a veces nosotros vamos a tratar de conseguir esas cosas como sea. Si no nos la da Dios, por decir, se la vamos a pedir al diablo. A veces hacemos así, ¿no? Y después vienen las consecuencias, ¿sí? Entonces, si Dios no nos da algo, por más que a nosotros nos parezca que está mal, por más que nos parezca que nos estamos perdiendo algo, o por más que nos parezca una locura, y no vayamos a buscarlo. Ya después con el tiempo sabremos, ¿sí? Pero bueno, esa es la lección, ¿sí? Ponernos en las manos de Dios, ¿sí? Bien, vamos a terminar con Jacob, no sé. Bueno, ahí está la conclusión de la vida de Jacob. Mire, dice, y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Él dice, ¿no? Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida y no han llegado los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Esa es la conclusión que él hace de todo lo que sacó, creyendo que, vamos a decir así, creyendo que era vivo, creyendo que podía tomar las cosas y podía hacer lo que él quisiera, ¿sí? Esa es la conclusión que él saca, ¿sí? Bien, eso es lo que decíamos recién, un hombre carnal que buscaba las bendiciones de Dios, ¿sí? Y este pasaje dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta, ¿sí? Pero lo primero,
las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿sí? Son absolutamente espirituales, ¿sí? Entonces es ridículo buscar algo de Dios sin depender de Dios. Yo no sé, hemos pasado con la hora, ¿no? Son -4. No voy ni por la mitad todavía, pero bueno, si no lo vamos a hacer más rápido. José, ¿quién conoce la historia de José? Es más conocida, hace tiempo hubo una serie, no sé qué fue, de la vida de José, ¿sí? José entonces el hijo de Jacob, ¿sí? Uno de los 12. En realidad son 13 hijos, ¿no? Porque tuvo una hija que se llamaba Dina, que se habla poco de ella, pero los 12 varones fueron los que dieron nombre a las tribus de Israel. ¿Conocen la historia, sí? En casa de sus hermanos y padres, vendido como esclavo, preso, como administrador de Faraón y reencontrándose con sus hermanos. Yo lo que iba a poner acá de José es esto, que aún José, siendo tan obediente, sí, también él necesitaba ser trabajado. Por eso Dios lo saca de su casa y lo lleva. Primero es vendido como esclavo, después es metido a la cárcel y de ahí recién llega al palacio del faraón. También él necesitaba que Dios lo trabajara. Lo único que la Escritura relata quizás malo de él, ¿sí?, es esa parte donde él va y les cuenta el sueño a los hermanos. Yo es lo único que veo, ¿sí? Él como inocentemente, así como tontamente dice, pero ahí, mire, dice que lo vamos a pasar rápido, pero al final dice que los hermanos lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Usted se imagina, no lo soportaban. Era insoportable José para ellos, ¿sí? No le podían hablar bien de lo mal que les caía, ¿sí? Bien, entonces él va y les cuenta el sueño ese de que estaban en el campo atando manojos y los otros manojos se inclinaban a él, ¿sí? Dice, los hermanos le tuvieron todavía más bronca y el padre pensaba a ver qué significaba eso, ¿sí? Bien, bueno, ahí está después el relato cuando los hermanos lo toman, lo echan a la cisterna, lo sacan y lo venden, ¿sí? Eso no lo vamos a leer, ustedes después si quieren repasen la historia, pero era un hombre con demasiada... O sea, yo digo, ¿dónde sacó José? Ahí cuando él lo venden tenía 17 años, dice la Escritura, ¿no? ¿Dónde sacó ese conocimiento él, esa fe en Dios, ese decir, bueno, sujetarse a Dios? Sin duda Dios lo tuvo que trabajar, pero él ya tenía una fe y un conocimiento cuando lo van traicionando, lo van tratando mal, ¿sí? Él está sereno, está esperando ahí, ¿sí? Bien, quizás tomó nota de lo que le había pasado a Jacob, ¿sí? Tal vez, ¿sí? No sé, o alguien lo instruyó. Pero bueno, al final de su vida él dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esa era la conclusión que le hacía de todo lo que le había pasado, ¿sí? Que los hermanos lo vendieron, que después de eso terminó preso por algo que no hizo, ¿sí? Y todo lo que le pasó. Pero él dice, no, ustedes sí pensaron mal, la verdad que les decía a los hermanos, no lo hicieron bien. Pero dice, Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, ¿sí? Era un hombre que entendía la voluntad de Dios. Y eso también para nosotros, así rápido, ¿sí? Cuando nosotros pasamos por una situación mala, vamos a decir por una traición, por algo que nos duele, yo no sé el orden, pero hay varias etapas, ¿sí? Seguramente la primera es el enojo, o la frustración, o la sorpresa, ¿sí? Después quizás venga la aceptación, ¿sí? Pero hay mucha gente que se queda enojada, se queda ahí, ¿sí? Te cuenta toda la vida algo que le hicieron. No pasó más de ahí, ¿sí? Que los padres le hicieron tal cosa y toda la vida sigue así, que los hermanos... Pero Dios tiene un propósito. Cuando nosotros entendemos que Dios tiene un propósito, entendemos que esa persona que obró mal para con nosotros estaba en la mano de Dios para finalmente hacer un bien, que es lo que Él está diciendo ahí, ¿sí? Entonces, no nos quedemos en esa parte, pasemos a la siguiente, a ponernos en manos de Dios y decir, bueno, Dios puede hacer un bien de esto que está tan mal, ¿sí? Y el ejemplo más grande que yo tengo de que Dios hace bien con lo que está mal es lo que Él ha hecho con nosotros, ¿sí? Nosotros hemos pecado, hemos desobedecido a Dios, eso nos condena a la perdición eterna, a la separación eterna de Dios, pero Él ha puesto su mano ahí y ha dicho, yo los voy a salvar. Dio su vida por nosotros, dio su sangre, nos perdona nuestros pecados y nos coloca otra vez
en esa posición de privilegio, ¿sí? Yo no justifico lo que está mal en cada uno, pero digo, a través de eso nosotros conocemos al Dios de misericordia, ¿sí? Nosotros conocíamos al Dios creador, al Dios poderoso, incluso al Dios de ira, pero si no era por lo que nos pasó con nuestro pecado y el perdón que recibimos de Dios, nunca hubiéramos conocido a ese Dios de misericordia. Entonces, Él tiene esa capacidad de transformar lo que está terriblemente mal, que no tiene solución, que no tiene salida, tiene la capacidad de transformarlo en algo finalmente para bien, ¿sí? Ahora, lo que se nos pide a nosotros es que, lo que decíamos recién, nos pongamos en las manos de Dios. José estuvo entonces en las manos de Dios, ¿sí? Bueno, también la otra lección es que Dios prepara a sus siervos, eso ya lo dijimos, ¿sí? Él estaba siendo preparado para gobernar Egipto, ¿sí? Él pasó por lo mismo que pasaron después sus subordinados, podríamos decir, ¿no? Quizá venía alguien ahí a comprarle alimentos y venía con hambre, ¿sí? Y José decía, bueno, yo cuando estuve en la cárcel, sé lo que es pasar hambre porque cuando me tenían allá, sé lo que es pasarla mal, ¿sí? Bueno, la otra parte es eso, ¿sí? Yo había puesto acá, tomar la armadura de Dios, ¿sí? José no se quedó ahí, sino que él, como dicen, se fajó los pantalones y salió a la pelea, ¿no? No se quedó con que los hermanos, con que lo habían acusado y lo habían metido en la cárcel. No, él siguió adelante, ¿sí? Yo me acordaba de ese soldado que se pone la armadura, pero me lo imaginaba cuando se está poniendo la armadura, ¿no? Cuando se pone el casco y lo sujeta, se pone... Entonces nosotros tenemos que tomar la armadura del Señor. Mira, había una frase que decía que el entrenamiento sea tan duro que la batalla sea un descanso, ¿sí? Y decía que los soldados romanos entrenaban con una espada que era 2 veces más pesada, una espada de madera, 2 veces más pesada que la que usaban en el campo de batalla. Entonces cuando ellos iban al campo de batalla no se cansaban, ¿sí? Era un juguete eso, ¿sí? Porque la otra espada con la que ellos se habían preparado pesaba el doble, ¿sí? Entonces bueno, cuanto más duro sea el entrenamiento vamos a ver mejores resultados, ¿sí? Dice también Santiago que si se nos deja sin disciplina, de la cual todos están necesitados, dice entonces no somos hijos, dice somos bastardos, ¿sí? Y tengamos en cuenta eso, si la estamos pasando mal, pero estamos en las manos de Dios, sepamos que Dios nos está preparando para algo más grande que necesita mayor preparación, ¿sí? Y vamos a ir todavía más rápido, ¿sí? Bueno, eso quedó ahí. Sansón, yo creo que ya hablaron de Sansón el otro día, ¿sí? Yo no pude estar porque estaba cuidando a Josías, pero lo que yo quiero señalar de él, lo conocen todos, ¿cierto? El hombre fuerte, el hombre que recibió muchas cosas de Dios, muchos dones de Dios, ¿sí? Yo solamente quiero señalar esto, ¿sí? Quizás más para los jóvenes, pero todos tómenlo. Recibimos muchas bendiciones de Dios, ¿sí? En potencial, Sansón recibió cuando antes de que empezara a obrar, a trabajar para el Señor, recibió talentos extraordinarios, una fuerza que le permitía liberar al pueblo de Israel, ¿sí? Y esa es la lección de Sansón. Tengamos cuidado que a veces hemos recibido o una capacidad, una inteligencia muy grande, o una capacidad para hacer un montón de cosas, y confiándonos en esas cosas, como le pasó a Sansón, quizás, digo yo, a lo mejor una persona tan fuerte le costaba pensar que estaba en peligro, ¿no? Yo pensaba esto cuando nuestra mamá nos decía, abrigate antes de salir, porque mamá ya estaba más débil y porque mamá se había resfriado un montón de veces, nos decía, y nosotros nos sentíamos muy fuertes, quizás salíamos así nomás afuera, ¿no? Porque parecía que era imposible que nos enfermáramos, ¿sí? En nuestro parecer. Y entonces Sansón quizás fue eso, ¿sí? Mucho potencial, tenía mucho para hacer, pero se confió demasiado y no confió en el Señor. Así que bueno, eso rapidito lo de Sansón. Bueno, ahí había unos pasajes que decían, 4 veces dice el libro de Jueces que no había rey en Israel y 2 veces dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. No sé si le suena a algo, ¿no? Ahí desciende Sansón a Timnat. Bueno, y el otro es Salomón, ¿sí? Estaban los 2 pasajes
para ver una cosa muy sencilla, ¿no? Ahí Salomón le pide sabiduría a Dios. Después te lean ese pasaje de 1 Reyes 4. Dice, compuso 3000 proverbios, sus cantares fueron, no sé si dice 1005, disertó del árbol que estaba en el Líbano. Era una persona que Dios le dio sabiduría, dice que no había nadie como él en sabiduría en la tierra. Usted lee Proverbios, lee Eclesiastés, lee Cantares, y dice sí, era una persona totalmente sabia, ¿no? Pero dice, y cuando Salomón era viejo, yo ahí saqué, decía sus mujeres, pero cada uno ponga lo que quiera ahí, inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, bueno, y sigue todo lo que hizo, ¿no? Y uno dice, una persona tan sabia, uno lee ahí las cosas que él dice, por ejemplo, ahí en Eclesiastés, acerca de la vida y de lo que realmente vale y lo que no vale, ¿sí? Y dice, de viejo, llegó a ser semejante burrada, podríamos decir, ¿no? Adorar ídolos muertos. Ahí hay uno de esos dioses, es ese que tiene las manos así, que las calentaban al rojo vivo y ahí echaban a los bebés, ¿sí? Moloch, por ahí está. Y uno dice, ya después de viejo, ¿no? De recorrer todo el camino, de haber andado con Dios, de haber hecho un montón de cosas, ¿sí? También él hizo lo que hizo ahí. Entonces nadie está salvo si no se pone en las manos de Dios, ¿sí? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, dice ese texto, ¿sí? Entonces también para los más grandes es el consejo, ¿sí? Y a veces hemos tenido que leer y escuchar de pastores, de gente también grande que al final de su carrera hizo cosas que empañaron todo lo que había hecho antes, ¿sí? Bien, vamos a ir terminando. Breve ahí, nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? No vamos a recorrer su biografía porque creo que todos la conocen, ¿sí? Yo ahí estaba buscando alguna imagen animada, qué sé yo, algo, ¿sí? No sé si lo puse ahí, pero resulta que del Señor no encontré nada, ¿sí? Yo me acordaba, ahora dentro de unos meses empieza Navidad, ¿sí? Usted mira la televisión y hablan de la Navidad, ¿sí? Pero no hablan del Señor Jesús, ¿sí? Usted fíjese, y usted ve una película acerca de la Navidad y habla del espíritu navideño, habla de salvar la Navidad, habla de no sé qué, pero jamás mencionan al Señor Jesús, ¿sí? Y están estas dos cosas, el conocimiento, ¿sí? Todas esas películas, todas esas cosas nos han dado quizás un conocimiento, pero nadie tiene un compromiso con el Señor Jesucristo, ¿sí? Si usted lee en los evangelios, Él vino con un propósito, vino con el propósito de dar su vida, de morir en la cruz. Debe ser la primera y única persona que su objetivo era morir, ¿sí? Porque Él venía a rescatarnos. Dice la palabra que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios, echados de la gloria de Dios. No podemos acceder ahí. Por esto que decíamos al principio, ¿sí? Nuestra naturaleza contraria a la voluntad de Dios. No importa cuánto hayamos pecado, poco o mucho, dice, todos están destituidos, todos están afuera. Y Él vino para que podamos entrar, ¿sí? Vino a abrirnos la puerta del cielo, ¿sí? Usted puede seguir toda su historia, todas sus enseñanzas, pero como decía Julio recién, no sirve de nada si usted no le abre la puerta al Señor Jesucristo, si no lo deja entrar a su vida para que Él empiece a transformar su vida, ¿sí? Ahí estaba Jacob, como leíamos, queriendo hacer siempre la suya, ¿sí? Y así le fue. Y nosotros también, mientras Cristo no entre al corazón, ¿sí? Empiece a barrer y empiece a sacar todo lo que está mal con su poder, nosotros vamos a seguir siendo siempre los mismos, ¿sí? Y el pecado trae tristeza, el pecado trae desilusión, trae amargura, ¿sí? Ni hablar de lo que dice la Escritura, que aquel que sigue en ese estado de pecador perdido, sigue perdido para siempre, ¿sí? Como decía un hermano, hablaba algo así de que uno tiene algo, no sé, una galleta que se le cayó atrás de la heladera, ¿no? Y decía, perdido, y si sigue perdido se echa a perder, ¿sí? O sea, se destruye, ¿sí? Nosotros somos así, estamos perdidos sin Cristo y si seguimos perdidos vamos a la condenación, ¿sí? Es lo que dice la palabra, ¿sí? Nosotros quisiéramos saltar esta parte y no decirla, porque es más cómodo,
¿Mm? ¿Sí? Sonreír, decir, hablar y no decir nada. Pero la Escritura dice que aquel que va a la eternidad sin tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo va a perdición eterna, a separación eterna de Dios, ¿sí? Y para eso vino Cristo a la tierra, para que nosotros no vayamos a esa perdición, ¿sí? Yo voy a dejar acá para que algún hermano pueda hacer el cierre, ¿sí? Pero recuerde, Cristo está esperando y ya tiene todo preparado, todo hecho para que usted pueda acceder a una vida con Él y a una eternidad con Él. Así yo dejo acá, que el Señor les bendiga.